Muy buenos días a todos mis hermanos de este programa Viviendo en Fe. Hoy día para continuar con esa fiesta, ¿no?, que es el Espíritu Santo, la fiesta del Pentecostés. Hoy queremos llevar un mensaje sobre todo lo que es el Espíritu Santo y la misión, porque normalmente, bueno, nosotros que pertenecemos a la Renovación Carismática Católica, son muchos movimientos, pero toda la iglesia, especialmente nosotros católicas, celebramos, ¿no?, la venida del Espíritu Santo. Pero ¿qué trae esa venida, ¿no?, del Espíritu Santo? No solamente es vivir la emoción de la llegada del Espíritu, sino que detrás de esta venida del Espíritu Santo viene la fuerza, el fuego, los dones, los carismas, el poder de Dios, para que nosotros seamos llenos de esa gloria del Señor y salir a predicar, salir a evangelizar, salir a llevar la buena nueva. O sea, Pentecostés no solamente decir, qué lindo, recibo el Espíritu Santo y me voy a sentar en mi casa. No, el Pentecostés es, ¿no?, como lo decíamos en este título, Pentecostés, signo de preparación para la misión evangelizadora de los servidores de Cristo. O sea, el Pentecostés es un signo de preparación para la misión de evangelización, ¿no?, para los servidores de Cristo. Este es el Pentecostés. O sea, el Pentecostés viene con todos esos dones, esos carismas, ¿no? El Señor nos prepara con su Espíritu Santo y salimos a predicar, ¿no?, con ese fuego del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Ahora, vamos a ver cómo se origina esta fiesta de Pentecostés. Y realmente el Pentecostés viene por los judíos, ¿no? Ellos, para dar gracias a Dios inicialmente, no por sus cosechas, ¿no?, a través de las cosechas, pero lo hacían 50 días después de la libertad que tuvieron del pueblo hebreo cuando fueron sacados de Egipto, ¿no?, a la tierra prometida, ¿no? De ahí viene el nombre de Pentecostés, o sea, 50 días después, o sea, daban gracias como con las cosechas. Después se cambia, ¿no?, de dar gracias a la ley de Moisés, ¿no? O sea, cuando Moisés recibe en el Sinaí, ¿no?, esas tablas, los mandamientos, y ahí Dios hace una alianza con su pueblo. El pueblo, ¿no?, acá hay un compromiso entre el pueblo y Dios, y esto es muy importante. El pueblo se compromete a obedecer y cumplir los mandamientos de Dios. Y Dios se compromete a estar con ellos, a nunca apartarse de su pueblo. Entonces, esta es la alianza. Entonces, esta alianza se celebra 50 días después. Vale decir, ¿no?, que esta fiesta del Pentecostés se realiza en un marco judío, ¿no?, en el marco de la fiesta judía, donde surge realmente nuestra fiesta cristiana. Pero veamos, para nosotros, los católicos, el Pentecostés, ¿no?, para nosotros católicos, es la conmemoración y la fiesta de la venida del Espíritu Santo. Miren, qué maravilloso es esto, ¿no? Porque ahí marca el nacimiento de la iglesia cristiana. Entonces, ahí marca el nacimiento. Qué maravilloso es cuando vemos de esos 50 días, ¿no? Acuérdense, Jesucristo, dice, su pasión resulta justo, dice, en la Pascua, ¿no? O sea, en esa Pascua que celebraban los judíos. Pero para nosotros la Pascua de Resurrección, coincidentemente, porque esto no es una coincidencia, sino es cosas de Dios, coincidentemente, en la Pascua de Resurrección es la muerte y la resurrección del Cristo Jesús. En esa resurrección, 50 días después viene el Pentecostés. Y 50 días después era la fiesta judía. Como que se cambia todo esto, ¿no? Entendamos algo. Primero, decíamos que la fiesta del Pentecostés se realizaba porque el pueblo hebreo celebraba, ¿no?, la salida de la esclavitud. Luego, el pueblo hebreo celebraba la alianza que hace Dios con su pueblo.
Pero en este Pentecostés, que es realmente de la Iglesia Católica, ¿no? Es la celebración de la venida del Espíritu Santo de Dios. Por eso que cuando llega Jesucristo hay una nueva creación, la creación del Espíritu Santo. En la resurrección de Cristo hay una nueva vida, ¿no? Ahora, vamos a ubicarnos bien. Como yo les decía, y agradecido de Dios por haber estado en Chachapoyas con mi esposa, ¿no? Fuimos a predicar por Pentecostés en esos 3 días, del viernes, sábado y domingo, que fue maravilloso. Ahora, yo les decía algo, para entenderlo bien. Ubiquémonos en la Semana Santa, para tenerlo bien claro, y esto que quede para todas las fiestas litúrgicas, porque solamente cambian las fechas, pero en sí la estructura es la misma. Semana Santa, ¿no? 40 días atrás de la Semana Santa es lo que nosotros llamamos Cuaresma, o sea, preparación para esta Semana Santa. Dentro de esta Semana Santa está el viernes, sábado y domingo, que es la muerte de Cristo, el sábado de gloria y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es en esta semana. Acuérdense, 40 días atrás es la Cuaresma. Y a partir de la resurrección de Cristo, 50 días después, 50, por eso se llama Pentecostés, 50 días después es la venida del Espíritu Santo. Ahora, nosotros decimos, ¿y cuándo es la ascensión? La ascensión es después de la resurrección de Cristo, ¿no? Dentro de estos 50 días son resurrección 40 días que asciende el Señor a los cielos. Entonces, nosotros celebramos la Cuaresma, son 40 días, celebramos Semana Santa, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, celebramos la ascensión de Cristo Jesús y celebramos esta fiesta, la más grande del Espíritu Santo, que es Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo. Entonces, esto es el tiempo litúrgico. Y nosotros, ¿no?, con esa enseñanza, ¿no?, litúrgica, entendemos que hay un plan. Yo les decía algo a mis hermanos, imagínense, 40 más 7, 47, más 50, 97. O sea, Dios nos prepara 97 días para recibir su Espíritu. Porque no es cualquier espíritu, sino es el propio Espíritu del Padre y del Hijo. Por eso dice Jesús, voy al Padre para enviar desde el Padre el Espíritu Santo, ¿no? Porque es una Trinidad unida. Ahí se ve el amor de Dios. Veamos. Entonces, ya vemos nosotros que Pascua es el paso de la muerte de Jesucristo a la resurrección, a esa vida, de la muerte a la vida. Pero no es una vida cualquiera, sino es una vida eterna. Recuerden, resurrección de Cristo 50 días después es el Pentecostés. Resurrección de Cristo 40 días después, la ascensión de Cristo. Creo que esto quedó claro. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 25-26, ¿no?, fue en Antioquía donde los cristianos, ¿no?, fueron llamados por primera vez cristianos. Los que seguidores de Cristo fueron llamados cristianos. O sea, después de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no?, los cristianos fueron llamados en Antioquía. La palabra de Dios dice, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Ahora, ¿cuánto tiempo Jesús preparó a sus apóstoles? 3 años. O sea, durante esos 3 años, ¿no?, ese año, cada 365 veces en un día, todos los días, el Señor preparó a sus apóstoles. Pero todos los días, el Señor estuvo ahí, el Maestro, enseñándoles, preparándolos a todos sus discípulos. Imagínense, hay una preparación muy larga, ¿no?, de esos 3 años. ¿Cuánto dura una carrera? 5 años. Bueno, mi carrera son 5 años. Normalmente la carrera de los médicos son 7, 9. De los sacerdotes llega hasta 9 años. Entonces, el Señor 3 años preparó. Pero miren, cuando el Señor termina de preparar, huyeron todos. Todos huyeron. Ahí estábamos nosotros. Ahí también estaba Hugo Mion. Todos nos corrimos, lo dejamos solo al Señor. Pero uno regresó.
el apóstol San Juan, gloria a Dios, y María Santísima firme ahí con su hijo, parada la madre, o sea, mirando a su hijo que se desangraba, que moría en la cruz, pero ella sabía que era el plan de amor de Dios, de salvación, a través de su hijo Jesús. Él es el Salvador. Ahora, en este tiempo, ¿no?, si nos ubicamos en Marcos 3:13, podemos decir que Jesús llamó a los que Él quiso, y aquí está, los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Esta es la misión, este es el Pentecostés, ¿no? Los prepara para enviarlos. O sea, el Pentecostés es recibir el Espíritu Santo y salir. O sea, no es recibir y quedarte, sino recibir y salir a predicar, lo que hacemos nosotros, ¿no? Estar siempre a la vanguardia, ¿no?, de esas mociones del Espíritu Santo, que el Señor nos habla y nos dice en su palabra, dejamos que el Espíritu Santo entre nosotros y salimos con ese fuego del Espíritu Santo. Bendito sea este Pentecostés. Miren cómo el Pentecostés reparte a sus hijos. Mi hermano Alfredo Villalobos a Tumbes a predicar Pentecostés. Mi hermano Luis David, ¿no?, acá en Chiclayo a predicar. Hugo Millones a Chachapoyas con su esposa. La hermana Elvira con su esposo Eddie, ¿no?, a Chile. Y así el Señor los envía, porque ese es el envío, o sea, predicar Pentecostés para que reciban esa gracia del Espíritu Santo. Miren, por decirle, en esta preparación hubo algo maravilloso que yo experimenté en Dios, lo que hizo, lo que me toma como instrumento. Primero, el Señor habla sobre el discipulado, cómo debe ser un discípulo de Cristo. Luego el Señor muestra cómo estás tú en tu vida, el pecado, tu vida que estás llevando frente al Señor. No, el Señor te exhorta a todo lo que tú eres. Después el Señor muestra misericordia, el rescate, y dice, el Señor hablaba en la tercera parte de la predicación, decía, miren, los que vienen a mí, como que el Señor muestra su bendición, y los que se alejan, eso es lo que hablaba Dios, ¿no? Preparación para Pentecostés. Y realmente el Pentecostés fue el derramamiento, ese fue un derramamiento de su Espíritu Santo. Y esta es la gracia, la gloria del Señor. Y lo más hermoso fue que en este derramamiento hubo la presencia de Jesucristo en el Santísimo. Fue algo maravilloso. Esto es un regalo de Dios, que nosotros vinimos más que contentos, ¿no?, alegres y gozosos. Bien, ahora, frente a esta travesía, frente a todos estos momentos, el Señor, nombrando una cabeza, que es Pedro, el Señor a través de él da la autoridad a la iglesia, a través de Pedro. Miren, en Mateo 16:18 dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, dice la palabra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Esto es palabra del Señor. Gloria al Señor, gloria a ti, Jesús. Entonces, este es la esencia, ¿no?, realmente de esa misión evangelizadora, de esa misión de apóstoles, de esa misión apostólica, en quien pone una cabeza visible en la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Pero en Pedro, Jesucristo declara la cabeza visible aquí en la tierra, como quien pone al vicario, a su representante aquí en la iglesia, y este es Pedro. Y ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Hay algunos hermanos se parecen Pedro y dice a Jesús, dice, y esta es la piedra. Se está refiriendo, dos veces en el hebreo está, ¿no?, piedra, o sea, sobre esta piedra, Pedro, piedra, y sobre esta piedra, o sea, sobre Pedro, edificaré mi iglesia. Esto es algo maravilloso. Pero miren, no solamente en el caso de la cabeza de la iglesia, ¿no?, visible,
es el nombramiento, sino hay una misión. Y escuchemos lo que dice en Lucas 22:31, como que a Pedro lo hace guardián de la fe, guardián de la palabra, del encargo que hace Dios a través de Jesucristo el Señor. Dice Lucas 22:31, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado para ti, no dice por todos, sino en Pedro, para ti, para que tu fe no se venga abajo. Cuando hayas vuelto, aquí está la misión, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Es palabra del Señor. O sea, a Pedro le encarga, o sea, no habla Jesús a todos los discípulos, se dirige directamente a quien había puesto cabeza de la iglesia visible. Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia invisible. O sea, ¿por qué? Porque el Señor encarga directamente para hacer la obra de evangelizadora a través de Pedro. Y le dice, y esto es maravilloso lo que dice Jesús, pero yo he rogado por ti, dice. No hablo por los demás. Yo he rogado por ti, porque es la cabeza. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que nosotros debemos orar por el Papa, nosotros debemos orar por los sacerdotes, nosotros debemos orar en el caso de la renovación, por los coordinadores, por los responsables de comunidad. Nosotros debemos orar por los padres de familia, que son cabezas de esa iglesia doméstica. Entonces, debemos orar por cada cabeza, debemos orar por el presidente de la República, debemos orar por cada una de las cabezas. Nosotros tenemos que orar por ellos. Es nuestra responsabilidad, no criticarlos, no asediarlos, sino orar, porque ellos no son dioses, no son santos, son seres humanos que se quiebran. Y la fuerza del Espíritu Santo es para eso, para darles consistencia, para darle esa autoridad, ¿no?, en Jesucristo el Señor. Y Romanos 13:1 y siguientes hasta el 7 nos dice sobre la autoridad que se le da a las cabezas, a las autoridades. Y aquí Jesucristo recalca algo, le dice Pedro, y cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Es la responsabilidad. Por eso es que el Papa, yo me acuerdo, el Papa peregrino, Juan Pablo II, se paseaba por todo el mundo. Oye, se va a pasear. No, es que estaba visitando. Era el encargo de Jesucristo, el Señor. Es la misión evangelizadora que el Señor está. Donde las papas queman, ahí está. Entonces, podemos ser criticados, pero esta es la misión del Señor. Entonces, ¿qué nos pide Jesucristo? Que no seamos un pueblo de maestros, sino un pueblo de testigos de Jesucristo. Ese es el nuevo pueblo, el pueblo nuevo de Jesucristo el Señor. Testigos de Jesucristo. ¿De quién vamos a ser testigos? De Jesucristo. Vayan por el mundo y hagan mis testigos, ¿no? Y en Juan 15:16 nos dice, ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes. Y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. O sea, estas dos cosas, la preparación del Espíritu Santo y el nombre santo de Jesús, esta es la misión evangelizadora que la encarga Jesucristo a la iglesia, ¿no? La encarga a los servidores, a los elegidos del Señor, porque empezamos nosotros escuchando cómo el Señor dice, yo los llamé, ¿no?, a los que Él quiso, llamó a los que Él quiso, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Todo esto es palabra de Dios. O sea, y en Pedro algo maravilloso, ¿no? Le dice, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Jesucristo nos dice, yo los preparo para que den fruto y su fruto permanezca. O sea, ¿cómo podemos entender esto? Jesucristo dice, yo soy el árbol, ustedes son las ramas. Sin mí no pueden hacer nada. O sea, tú no puedes dar fruto si no estás unido a Jesucristo. Entonces,
una rama no puede ser arrancada y clavarla en el suelo, en la tierra, y dará fruto. Se seca. O sea, arrancarte fuera de Jesucristo, te vas a secar. Por eso Jesucristo dice, y todo pámpano que no da fruto será arrancado, cortado y echado al fuego. Y San Juan Bautista es más radical, porque el hacha ya está puesta, dice, ¿no? Para cortar. Bueno, esto es la misión evangelizadora. Ahora, frente a todo esto, hay una promesa de Dios, hay una promesa del Espíritu Santo, hay una promesa de nuestro Dios que nos dice, en Hechos de los Apóstoles, esto es muy claro, en el capítulo 1, versículo 8, nos habla claro, dice el Señor, aquí está la promesa, la esperanza, el fuego, la fuerza, la bendición, la gracia, los dones, los carismas, para salir a evangelizar. O sea, Espíritu Santo y misión, escuchemos. O sea, no puede haber Espíritu Santo sin misión. Sería, pues, anular al Espíritu Santo. Nosotros estaríamos anulando al Espíritu, estaríamos llenándonos nosotros en una obesidad espiritual. Y no ese es el sentido de la misión, no ese es el sentido del plan del Señor. Escuchemos lo que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, ¿no? Versículo 8. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos. Jesucristo dice, y serán mis testigos. Por eso dice, nosotros tenemos que ser testigos de Jesucristo, porque esto es un mandato del Señor. Yo no voy a hacerme testigo del Padre, ¿no? Si primero no soy testigo de Jesucristo, porque viendo a Jesucristo veo al Padre. Jesucristo lo explicó y lo dijo. Es que no ves, estando conmigo, están con el Padre. Es que no ven a mí, ven al Padre, ¿no? Y le dice al Padre, Padre, porque todo lo que es tuyo es mío. Ahora devuélveme la gloria que yo compartía contigo desde el principio. O sea, Jesucristo no empieza su vida eterna en el nacimiento de María. En María empieza la humanidad de Jesucristo, porque Él nace como Dios en el vientre de María. Pero ese es el misterio más hermoso, ¿no? Verdadero Dios y verdadero hombre. Gloria al Señor. No es el tema, pero es bueno porque este es el momento. Ahora, dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los extremos de la tierra. O sea, el Señor nos pide la evangelización. Bendita sea esta radio, bendito sea estas redes sociales, ¿no? Benditos sean mis hermanos que me escuchan, ¿no? Y para la gloria del Señor, ¿no? En Colombia, ¿no? En Bogotá, en San Andrés, en Islas de Colombia, ¿no? Nos escuchan en México, nos escuchan en España y tantos lugares, ¿no? Y esta es la extensión de la palabra. Entonces, si a nosotros, yo les decía temprano, ¿no? A cada uno de mis hermanos los enviaron a Tumbes, Chiclayo, Chachapoyas, Chile, en diferentes, y en cada lugar también se extenderá esto, porque este es un mandato de Dios. Dice, en toda Judea, en Samaria, en Jerusalén, hasta los extremos de la tierra. Entonces, Jesucristo le pregunta, Señor, ¿y cuándo será el fin? Y Él dice, cuando el Evangelio se haya predicado en todas las naciones. Esta es la misión. Los discípulos esperan al Espíritu Santo. Miren, ahora vamos a ver. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, vamos, como les decía a mis hermanos, vamos calentando en el fuego esa agua hasta que hierva. Ahorita hasta que se tibia. Vamos a entrarnos al calor, al fuego del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 12, 14 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado a los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban los apóstoles. Mire, siempre en todas las lecturas, en todas, absolutamente todas, siempre van a enumerar a Pedro en primera lista, porque Jesucristo lo nombra cabeza.
Y así dice, ahí estaban, escuchen, Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Esta es palabra de Dios. Entonces, y esto es muy hermoso cuando habla la Biblia, cuando habla de los hijos, ¿no? Habla María, la madre de Jesús. En ninguno de los casos vas a escuchar, ¿no?, los hijos de María. No lo vas a encontrar. Pero por eso es que dice María, la madre de Jesús. Entonces, y de sus hermanos. La venida del Espíritu Santo. Ahora, este es el momento en que comienza a hervir esa agua, ¿no?, que nos va a dar la unción, el fuego y la fuerza del Espíritu. Escuchemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 y siguientes. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron, ¿no?, y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Este es algo maravilloso. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, según el Espíritu les concedía, como se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones. Este es el Pentecostés. Venían de todas las naciones, de todos los lugares que hay bajo el cielo, y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración: pero ¿estos no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros lo oímos en nuestra propia lengua. Entre nosotros hay, miren, como el Espíritu Santo, acuérdense, en la Torre de Babel, ¿no? En la Torre de Babel hay un momento, en la Torre de Babel hay un momento donde es que de retar a Dios, el poder de Dios. Crecieron tanto, hicieron un edificio tan grande y hermoso, que ellos querían llegar hasta el cielo. Pero cuando llegaron a la cúspide, ya no pudieron más. Es el momento en que ellos se confunden en las lenguas. ¿Por qué? Porque cada uno de los que estaban en ese momento en la torre comenzaron a hablar una lengua diferente y no se entendían. Entonces, eso es división. Pero en el caso del Pentecostés, escuchen, dice: cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua nativa, y todos entendían. Entre nosotros había partos, medos, me van a faltar manos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos le oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, y se preguntaban unos a otros: ¿qué querría significar todo aquello? Pero algunos se reían y decían: están borrachos. Esta es palabra de Dios. Este es el Pentecostés. El Pentecostés es el momento en que la gloria del Espíritu Santo desciende sobre los que esperan el Espíritu Santo, sobre los elegidos de Dios. Los elegidos de Jesucristo reciben ese fuego. Miren, estaban hablando y todos los que escuchaban entendían, y lo que ellos hablaban, los apóstoles entendían. O sea, había una fluidez
¿no? De lenguas, pero había una comunicación perfecta. Qué hermoso es esto. Este es el Espíritu Santo. Y recuerden, Pedro, que estaba en esas habitaciones que hablaba la palabra, escondido y temeroso con todo el equipo, ¿no? Salieron a predicar, pero el primero que predica es Pedro. Siempre ustedes van a observar que cuando habla la palabra de Dios y empiezan los apóstoles, siempre empieza con Pedro. Pedro en la primera predicación, 3,000 convertidos, todos bautizados. En la segunda fueron 5,000. Miren, hay un momento en que los apóstoles, cuando ya son perseguidos y estaban evangelizando, comienzan a matarlos, comienzan a llevarlos a la cárcel, y como que entra un miedo en ellos, porque eso es humano. Entonces, en la segunda reunión, ¿no? En el segundo encuentro que tienen los apóstoles, nuevamente Pedro los reúne e invocan nuevamente al Espíritu Santo. Y le dice: Espíritu Santo, renueva en nosotros los dones, los carismas, la gloria y el poder que recibimos. O sea, como que vuelven a cargar la batería. Cuando la batería se baja, la luz disminuye hasta querer apagarse. Entonces, es el momento en que nosotros debemos pedir nuevamente el Espíritu Santo. Entonces, el Pentecostés no solamente es el 20 de mayo. El Pentecostés es todos los días, todos los días. Bendita sea la Renovación Carismática Católica y la Iglesia, que invoca siempre al Espíritu Santo de Dios. Este es el mensaje de esta mañana, ¿no? Este es el mensaje, la venida. Ya Joel, el profeta Joel, ya lo anunciaba en siglos atrás, porque él decía, en Joel 3:1, nos dice: yo derramaré el Espíritu sobre cualquier mortal, ¿no? Hasta los siervos y las sirvientas, derramaré en aquellos días el Espíritu y serán salvados. Dice, por el nombre de Yahvé. Gloria a Dios. Es ese nombre tuyo que a mí me diste, dice, ¿no? Esta es la promesa del Espíritu Santo. Esta es la venida. Esto es muy amplio, esto es muy extenso, pero estamos tratando de llegar a esa conclusión de lo que es Pentecostés. Jesucristo nos dice, no, el Espíritu los guiará a esos caminos de verdad. Jesucristo nos dice: estén ustedes y permanezcan en mí. Yo no los dejaré huérfanos. Este es la gloria y el poder del Espíritu Santo. Hermano, tenemos tanto que hablar, pero tenemos que decir también que no hay Pentecostés sin María. María Santísima, siempre ella está recibiendo ese Pentecostés. Miren, ya María, cuando ella recibe al arcángel San Gabriel, ¿no? El arcángel la encuentra ya llena de gracia, porque Dios la preservó desde antes de la creación. La preserva a ella. Quitemos ese término muy duro, muy áspero. Dios la usa. No, usar es un estropajo y botarlo. No, eso no hace Dios con María. María, lo que le conmueve más al Señor es su postración y la humillación que tiene, ¿no? He aquí la esclava del Señor. Haz en mí, mi Dios, lo que quieras, que tu palabra se cumpla en mí, que tu misión se cumple en mí, que tu espíritu que entre en mí sea para proclamar. Y eso es lo que hace María. La primera, por ella es madre de la evangelización. Lo primero que hace María, apenas escucha a María que le dice: tu prima Isabel, que era estéril, está en el 6º mes del embarazo. Imagínense, lo primero que hace ella es ir a servir. No va a proclamar ni a vociferar: yo soy la madre de Jesús, la madre de Dios, la madre del Señor. No. María lo primero que hace es el servicio. Tantas cosas hermosas tiene ella, ¿no? En el Pentecostés está ella. Ahí está recibiendo. Ya ella está llena de gracia, y dice nuevamente la palabra: y la sombra del Espíritu Santo la cubre. O sea, nuevamente recibe otro Pentecostés, ¿no? Está en las bodas de Caná, y a través de ella hay otro Pentecostés, ¿no? Todavía no ha llegado mi hora, dijo Jesús, pero ahí hizo el milagro a través de María. La intercesión, dice, ¿y dónde está la intercesión de María? ¿No ves ahí cuando María le dice a Jesús: no hay vino, y el vino es vida? Y ese es
Ese es algo adelantado de lo que hace el Señor. El vino se convierte en la sangre del Señor. El vino es vida eterna, ¿no? Cuando Jesucristo habla sobre esa institución de la Eucaristía, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida eterna. O sea, vemos tantas maravillas. En María, en cada momento hay un Pentecostés. Cada vez que aparece María, hay un Pentecostés. O sea, la presencia del Espíritu Santo está ahí. Cuando María se va a visitar a su prima Isabel, hay otro Pentecostés. Pero ella ahora, como la fuente del Espíritu Santo, como la que lleva el Espíritu Santo, habla y su palabra, hay Espíritu de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque dice María, dice Isabel, primita, apenas escuché tu voz, el hijo que tengo en mi vientre saltó de alegría. Dice la palabra, e Isabel fue llena del Espíritu Santo. Si hay un Pentecostés permanente, Zacarías comienza a predicar, hay un Pentecostés, comienza a profetizar, y el vientre que tiene Isabel es Juan Bautista. ¿Y qué dice Jesús de Juan Bautista? De mujer no ha nacido nadie tan santo como Juan Bautista. Y la palabra de Dios dice que ya San Juan Bautista fue santo desde el vientre, por ese Pentecostés. Es que María. María no es Dios. María es la que lleva así el recipiente. Ese recipiente lleva a María de lo que es ese cántaro que Dios derrama su Espíritu Santo en ella. Pero plenitud de Espíritu, totalidad del Espíritu. Todo ese amor de Dios es derramado en ella. Por eso es que Dios la purifica para que de ella nazca su Hijo Santo, Jesucristo el Señor. Y esto es el mensaje de esta mañana. Nosotros tenemos para seguir hablando, pero ya el tiempo es hermoso, es grande, y damos gracias a Dios por esta manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Gracias al Señor por esto. Y vamos a hacer una pequeña oración. Dios Padre misericordioso, qué grande fuiste, Padre, que reconciliaste al mundo en la muerte y en la resurrección de tu Hijo Jesús. Y en esa promesa de la venida de tu Espíritu, nosotros recibimos esa gracia, Señor, y nos llenamos, Señor, del fuego y de tu poder, Señor, para que con el nombre de Jesús salgamos a evangelizar, a proclamar un año de gracia, un año de bendición, a llevar la buena nueva de que no tenemos un Cristo que se quedó en la tumba, porque tu tumba está vacía, Cristo, porque tú has resucitado, ascendiste al Padre y enviaste el Espíritu Santo y caminas con nosotros y nos das tu Espíritu para gloria del Padre. Que esta mañana sea siempre de bendición y recibimos siempre esa bendición de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Gloria al Señor. Amén. Amén. Amén.